Empezamos. Gracias. Bueno, en primer lugar, saludo para todos y para todas. Es un placer poder estar con este grupo de oración. Agradezco la invitación que se me ha hecho a través de la hermana Marta. Esta semana vamos a estar tratando 5 acciones, 5 decisiones que nosotros como cristianos debemos tomar para nuestro crecimiento en la vida espiritual y para hacer la voluntad de nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque nos das esta oportunidad de poder encontrarnos a través de esta plataforma. Pido la presencia de tu Santo Espíritu para mi persona al expresar el mensaje que me has dado para esta mañana, pero también para cada uno de los hermanos y hermanas presentes. Guíanos, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús. Como les decía, 5 acciones que tenemos o decisiones que tenemos que tomar cada día para caminar en las sendas de nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a hablar de algo muy conocido, que es la oración y la fe. Claro que las personas que están aquí son personas de oración, estoy seguro que así es. No vengo a animarles a que oren porque ya lo están haciendo, sino más bien vamos a tratar algunos aspectos relacionados con la oración. El primer punto sería la fe, la oración y la fe. En la Biblia encontramos en Antiguo y Nuevo Testamento aproximadamente 100 oraciones. Esto nos indica la importancia que tiene esta herramienta espiritual que Dios en su sabiduría nos ha dejado para comunicarnos con Él. La oración misma es un acto de fe. ¿Por qué digo? Porque nosotros vamos a estar hablando con alguien que no vemos, con alguien que difícilmente escuchemos audiblemente su voz. Entonces es un acto de fe, el creer que Dios nos está escuchando, que Dios está ahí, que Dios está atento a lo que le estamos diciendo. Por eso creo yo que la oración misma en sí es un acto de fe. Igualmente, la palabra de Dios nos habla de que sin esa fe es imposible agradar a Dios, según Hebreos 11:6. Y la fe es el acto de creer, la certeza, la convicción de lo que no vemos, pero que tenemos la certeza, la seguridad de que Dios está allí escuchando. Mi pregunta ¿es la fe algo natural en nosotros? Por lo general diríamos que no, ¿verdad? Y no, porque Romanos lo dice, que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así que de nuestra naturaleza humana no podemos tener esa relación plena con Dios a través de la oración, sino es desarrollando la fe. Y esa fe la podemos desarrollar de 2 maneras. Con el estudio de la Biblia, como lo dice Romanos, capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios, pero también pidiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La fe es parte del fruto del Espíritu Santo, pero también es un don que el Espíritu Santo reparte a los creyentes. Es interesante que cuando nosotros no somos creyentes, el Espíritu obra en nosotros, nos convence del pecado, nos lleva a Jesucristo. Pero cuando caminamos ya con Jesús, cuando caminamos con Dios, es necesario que nosotros pidamos
la presencia del Espíritu Santo, como lo dice Lucas capítulo 11, versículo 13. No voy a leer los textos porque creo que el tiempo no nos daría. Así que hermanos y hermanas, el primer ingrediente muy importante en la oración es la fe, pero la fe la desarrollamos a través del estudio de la palabra de Dios y a través de la presencia del Espíritu Santo. Esto es importante porque podríamos orar mucho, pero si oramos sin fe, no estamos agradando a Dios. Tenemos que tener esa fe y desarrollar esa fe en cada uno de nosotros. El punto segundo, eh, tengo entendido que tengo poco tiempo, como 15 minutos, así que no voy a profundizar mucho en los temas, solo voy a mencionar detalles. El segundo punto eh, que quiero tratar es la oración modelo, pero en esta oración modelo, que está en el capítulo 6 de Mateo, hay detalles que quisiera que tratemos. El versículo 6 en Mateo, capítulo 6, versículo 6, perdón, nos dice lo siguiente: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sabemos que hay diferentes formas de orar o bueno, formas, digámoslo así, o ambientes donde podemos orar. Está la oración pública, está la oración intercesora, la oración por los alimentos, la oración en grupo, pero Jesús da énfasis a a la oración individual, a la oración privada. Espero que me estén escuchando bien, hermanos. Había bajado el volumen. Sin problema, sí. Gracias. Entonces, da énfasis a la oración privada. ¿Por qué? Porque es allí donde podemos abrir plenamente nuestro corazón. Cuando nosotros oramos en público o en grupo, pues tenemos que limitarnos en cierto aspecto. Pero cuando oramos privadamente, podemos abrir nuestro corazón, hablarle a Dios como a un amigo, expresarle todas nuestras luchas, necesidades, debilidades, planes, proyectos, etcétera. Entonces Jesús hace énfasis en este aspecto de la oración privada. Pero el versículo 7 dice que no usemos vanas repeticiones. Eso es como estar repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo o repitiendo frases. Tenemos que tener ese cuidado también. A mí me llama mucho la atención que cuando vemos las oraciones de Jesús, fueron oraciones muy cortas, muy directas. Tal vez en sus oraciones privadas, las cuales no las registra la Biblia, nada más dice que él oraba, por las mañanas se iba a los montes a orar. Ahí posiblemente sus oraciones eran largas, amplias, pero cuando fue en público fueron oraciones muy cortitas, muy al punto. Entonces, a veces como que tratamos de que entre más decimos y más decimos y más decimos, posiblemente Dios nos va a escuchar mejor, pero la verdad es que Dios nos puede escuchar aún en oraciones no tan prolongadas y menos aún eh, repitiendo y repitiendo el mismo concepto. Así que tenemos que aprender a orar también en ese aspecto. Eh, es interesante porque en el versículo 9 dice: mas vosotros cuando oraréis así, perdón, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sabemos que en la economía o en la funcionalidad de la deidad,
cada uno de los integrantes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tiene sus funciones establecidas. Y por lo que dice aquí el Padre Nuestro, como se llama este pasaje, es al Padre al quien se le ha encargado, la deidad ha encargado al Padre para que reciba nuestras oraciones. Por eso tenemos, según lo dice el Señor Jesucristo, que dirigirnos al Padre Celestial. El Padre Nuestro, no vamos a entrar en detalle, solo quiero mencionar, es una oración muy especial y nosotros podríamos utilizarla como modelo, como realmente lo dejó Jesús. No es que tenemos que recitarla de memoria, sino que podemos utilizar su estructura para que nosotros podamos también seguir ese modelo de oración. El Padre Nuestro contiene dos frases que se refieren al Padre Celestial, que se refieren a Dios, que exaltan a Dios. Otras dos frases donde pedimos que su reino y su voluntad sea hecha en la tierra. Una frase donde podemos hacer nuestras peticiones, ahí danos el pan nuestro de cada día, y ahí podemos ampliar nuestras peticiones. Dos frases, notemos dos, dos, una, ahora va con dos frases, donde nos habla del perdón, o podemos hablarle a Dios acerca del perdón, y dos frases finales donde eh, pedimos a Dios que nos libre de tentaciones y que nos libre del mal, y termina con una especie de doxología, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Algunos dicen que esta frase final no está en los originales, pero igualmente es válido. Esa frase es totalmente válida. Da la gloria y la honra, el poder al Padre Celestial. Cuando nosotros tomamos esta estructura, podemos ampliar nuestra oración privada, de manera que podemos hablar libremente con Dios siguiendo esa estructura del Padre Nuestro. Lógicamente que es un modelo, cada quien puede hacer su oración de acuerdo a su forma de orar, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a como quiera hacerlo. Esto es un modelo, no es algo que tenemos que hacerlo obligatoriamente. Tercer punto sobre la oración que quería tratar con ustedes, y es que cuando oramos, toda la deidad está presente. Nos dirigimos al Padre, nos dirigimos al Padre tal como lo vemos en Mateo 6:9, en el Padre Nuestro. Pero también está presente el Señor Jesucristo en la oración. Juan 14, versículos 13 y 14. Juan 14, versículos 13 y 14 nos dice que debemos pedir en el nombre de Jesús. Juan 14, versículos 13 y 14, voy a leerlo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesucristo. Por eso cuando oramos, oramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús, pero el Espíritu Santo también está presente. En Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo número 26, dice lo siguiente: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí vemos involucrada toda la deidad cuando nosotros practicamos esta herramienta espiritual de la oración. Dirigimos al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo interviene para modelar nuestras oraciones que llegan al Padre Celestial.
Y el último punto, hermanos, que quiero tratar es ¿por qué tenemos que orar si Dios ya lo sabe todo? ¿Por qué tenemos que orar si ya Dios lo sabe todo? En una ocasión, una persona cercana me dijo, yo no oro porque Dios sabe lo que necesito. Ya Dios sabe lo que necesito. ¿Para qué voy a orar? Debo decirles, mis hermanos, que Dios no actúa de oficio. No actúa de oficio. ¿Y por qué no actúa de oficio? Vamos a ver aquí un texto. En las mismas instrucciones en el Padre Nuestro dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes o que vosotros lo pidáis. Así que Dios sabe nuestras necesidades, pero como les digo, no actúa de oficio. ¿Por qué? Porque Dios quiere, por lo menos en lo que yo puedo analizar, tres cosas importantes. Primero, una relación personal con Él, que nosotros tengamos esa relación personal. ¿Y qué mejor de esa relación personal que hablar directamente con Él a través de la oración? Segundo punto, para que nosotros ejercitemos nuestra fe y podamos crecer en esa fe. Como les decía al principio, la oración tiene que ser una oración acompañada de fe y la oración misma es ejercitar la fe. Así que es el segundo punto, como yo lo puedo mirar. Y tercero, para que reconozcamos nuestra total dependencia de Él. Puede haber otros puntos más, pero yo destaco estos tres. Quiere una relación personalizada, quiere que ejercitamos nuestra fe y para que reconozcamos nuestra total dependencia de Él. Bueno, hermanos, hay muchas cosas más relacionadas con la oración. Por ejemplo, cómo orar, cuándo orar, cuánto orar, dónde orar. Y la gran pregunta es siempre, ¿responde Dios nuestras oraciones? Etcétera. Pero hoy no tenemos tiempo para tratar esos temas. Termino con una frase muy conocida de la hermana Elena de White, que nos dice El Camino a Cristo, página 94. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Recursos infinitos de la omnipotencia a nuestro alcance. Y también dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede orar, hermanos, apreciados hermanas, es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar cada día de nuestra vida. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar en este momento. Gracias, Padre eterno, por dejarnos esta excelente herramienta para comunicarnos contigo, que es la oración. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra fe, a desarrollar esa fe para acercarnos a ti en confianza, con la seguridad que tú nos escuchas y que tienes una respuesta justa y precisa para cada una de nuestras peticiones y agradecimientos. Guíanos en este día, bendícenos en nuestras tareas, en nuestros trabajos, bendice nuestras familias, Padre, que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.